Muy buenas noches a todas y a todos y bienvenidos de nuevo al Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hacer una breve visita a la filosofía medieval. A lo largo de toda la Edad Media, casi todos los filósofos fueron, bueno, la mayoría fueron padres de la Iglesia y casi todos trabajaron, digamos, para intentar afrontar o luchar contra las filosofías paganas. La Iglesia, que había creado las primeras universidades, pues permitía que algunos de sus hombres, digamos, pues más sabios o más intelectuales, pudieran dedicar su vida al estudio y a la contemplación, al silencio, y se dedicaban a la filosofía y a la teología intentando poner, digamos, la razón al servicio de la fe. El tema de la relación entre fe y razón sería un tema de por sí solo para un vídeo, pero hoy no vamos a tratar esto. Lo que sí queremos es señalar pues un poco el interés tremendo y enorme que tenía la Iglesia Católica por utilizar la filosofía como un arma o como un escudo pues para defender el dogma y defender pues las propias creencias de la religión cristiana de cualquier tipo de ataque del paganismo o de filosofías que no es que hubiese muchas, pero bueno, había algo todavía que daba algún resto del helenismo o de la filosofía romana que no comulgase con, el, con el cristianismo. De todos modos, a lo largo de toda la Edad Media, la larga figura de la larga sombra de Platón y Aristóteles estuvo acompañando el quehacer de estos padres de la Iglesia, digamos, cuyas líneas se dividieron en dos grandes corrientes, la de los franciscanos, que eran más de corte platónico, y la de los dominicos, que eran más de corte aristotélico. Entre los primeros, pues destacan, por ejemplo, a San Agustín o San Anselmo de Canterbury, que es del que vamos a hablar hoy, y entre los segundos, sin ninguna duda, entre los aristotélicos, destaca la figura importantísima y sublime de Santo Tomás de Aquino. Pero vamos a empezar con el noxeologismo de Anselmo de Canterbury. Anselmo de Canterbury se hizo muy famoso por plantear el famoso argumento ontológico que, bueno, que va a perdurar después mucho tiempo, incluso siglos, ¿no? El gran Descartes, ¿no? En la Francia del siglo XVII va a retomarlo pues, para hacer una de sus demostraciones también, de sus intentos de demostración filosófica de la existencia de Dios, y que va a ser pues, prácticamente un calco del argumento ontológico de San Anselmo. El ontologismo consiste en el intento de demostrar la existencia a partir de la esencia, es decir, la esencia de lo que sea no es más que el concepto que define lo que ese ente o esa cosa es. Y ya Tomás de Aquino, más adelante, iba a distinguir que todos los entes tenían una esencia y una existencia. Es decir, por un lado eran algo y por otro lado, independientemente de cuál fuese su esencia o su qué o su ser, pues podían existir o no. Pero en el caso de Dios, la gran mayoría de los filósofos, tanto de la patrística como de la escolástica, van a coincidir en que la esencia coincide con la existencia. Pero en el caso del ontologismo, esto, según San Anselmo de Canterbury, es por necesidad estrictamente lógica. Es decir, Anselmo de Canterbury no tiene en cuenta para nada la observación del mundo real, ni falta que le hace, no necesita hacer ninguna, digamos, ningún punto de partida empírico y aplicar ningún tipo de razonamiento a posteriori, sino que sencillamente desde la mera definición de Dios, es decir, desde su esencia, él razonará lógicamente para decir que la existencia se demuestra o se sigue necesariamente de su definición. Y vamos directamente ya a exponer el argumento ontológico. Dice San Anselmo lo siguiente: todo el mundo, hasta los ateos, admiten la definición de Dios como el ser absolutamente perfecto, mayor que el cual ningún otro ser puede ser pensado. Esa definición es común a todo el mundo. Es decir, cuando tú le preguntas a cualquier persona, sea creyente o atea, ¿qué es Dios? Pues te dirá, la definición será esa. La diferencia entre creyentes y ateos será que los creyentes dirán que ese ser así definido sí existe, y los ateos dirán que ese ser así definido no existe. Es como si dijéramos, todos estamos de acuerdo en la definición de sirena,
como animal mitológico, mitad pez y mitad mujer. Solo que después todos pensamos que no tiene existencia ese ente, ¿no? Así definido. Bien, pero resulta que Anselmo mantiene que aceptar esta definición de Dios y decir a continuación que no existe es una contradicción lógica, es un absurdo. Con que los ateos o los paganos o los que dicen que aceptan la esencia o la definición, no les queda otro remedio que, si son lógicos, si son racionales, admitir que de esa definición se sigue la existencia, porque si no están cayendo en un absurdo, como digo. ¿Por qué esto es así? Pues por la sencilla razón de que si estamos diciendo que Dios es el ser absolutamente perfecto, mayor que el cual ningún otro ser puede ser pensado, esto, traducido quizás a un lenguaje más de andar por casa, sería como decir, Dios es el ser tan perfecto, que no es posible pensar o imaginar otro mayor. Bien, pues en ese caso, si Dios es eso, o si la definición o la esencia de Dios es esa, tiene que existir, porque si no, podríamos imaginar otro ser mayor que él, que tuviera esas mismas características de perfección que él y además existiendo. Lo desarrollo brevemente. Vamos a poner que decimos, venga, Dios es el ser perfecto, ¿de acuerdo? O sea, el ser que contiene todas las perfecciones, pero el ente así definido no existe. Yo pienso ese ser, voy a llamarlo Dios uno, ¿vale? Este Dios uno es un ser perfecto que no existe. Pero yo puedo pensar otro ser distinto, al que voy a llamar Dios 2, que tiene exactamente las mismas perfecciones que el primero, todas las perfecciones, pero además existe. Es decir, en el segundo caso yo lo voy a pensar como existente. Si pienso en el Dios 2 como existente, entonces el Dios 2 como existente sería mayor y más perfecto que el Dios 1, porque tiene todas las perfecciones anteriores y además la existencia. Pero si hemos dicho que Dios es el ser mayor que el cual no puede pensarse sin ningún otro, pues entonces ha de existir necesariamente, porque si no existe, sí podría pensarse en otro ser mayor. Dicho de otro modo, lo que al final todos los autores que han seguido la línea ontológica, o sea, el argumento ontológico de San Anselmo, el, lo que se llama el ontologismo, decían que la esencia, o sea, la existencia es una perfección. Por tanto, no puede faltar la perfección de la existencia para poder definir un ser perfecto, porque entonces no sería perfecto, puesto que tendría todas las perfecciones menos una, la de existir, nada más y nada menos. Bien, el argumento en su época, ya en su misma época, tuvo pues bastantes críticas, ¿no? Así destaca, por ejemplo, la crítica de Gaunilón, que decía que, bueno, que su argumento encerraba una trampa, porque por las mismas podíamos decir, pues yo defino las Islas Afortunadas como las islas más perfectas que existen. Por tanto, puedo concluir que las Islas Afortunadas existen. Era un mito de la época, ¿no? De las Islas Afortunadas, como podríamos hablar del Triángulo de las Bermudas o de cualquier otro sitio. Pero claro, San Anselmo diría que eso no es lo mismo, no tiene nada que ver, porque las Islas Afortunadas no son el ser absolutamente perfecto. Porque las Islas Afortunadas, por muy perfectas que fueran, pues, pueden tener muchos seres más perfectos que ella, ¿no? Por encima. Pero el ser absolutamente perfecto no puede tener a nadie más por encima. Para que así suceda, y además no se puede pensar en nada ni nadie mayor. Para que así sea, tiene necesariamente que existir. Otro argumento lo vamos a encontrar en el filósofo Kant, el alemán del siglo XVIII, el creador del idealismo trascendental, que va a decir que el fallo del ontologismo anselmiano consiste en considerar que la existencia es una perfección. Kant decía que si tú tienes un talero, una moneda alemana de la época, en tu mente pensado y un talero en la mano, la diferencia no es de perfección. Tú puedes pensar un talero, diríamos nosotros hoy, por ejemplo, un euro, lo puedes imaginar perfecto. Y el que exista o no exista simplemente responde a planos distintos, pero no al hecho de que, de que exista o no exista. O sea, la perfección no tiene nada que ver con la existencia. Es más, incluso mi euro pensado puede ser más perfecto que el euro que tengo en la mano, porque seguramente el euro que tengo en la mano puede tener algún desperfecto. Sin embargo, yo puedo pensar o imaginar un euro absolutamente perfecto, con lo que la existencia en absoluto
queda demostrado que sea ninguna perfección. Eso es un principio del que parte San Anselmo que no explica en realidad, o sea, que no lo justifica, lo da por sentado y punto. Después también en la filosofía moderna nos encontramos al polaco Leszek Kolakowski, que criticará el argumento anselmiano diciendo que empieza mal ya desde la primera premisa, porque Anselmo dice que todo el mundo, hasta los ateos, admiten la definición de Dios como ser absolutamente perfecto, bla, 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 bla. Y dice Kolakowski que eso no es así, que ya para empezar no todo el mundo admite esa definición de Dios. Claro, y si ahora todo el argumento restante depende de la primera premisa y la primera premisa no es correcta, pues ya el argumento se viene abajo. Pero a mí, quizás de todas las críticas recibidas por San Anselmo de Canterbury, la que más me interesa es la de un filósofo que viene de dentro de la casa, que es Santo Tomás de Aquino. Desde la misma iglesia va a recibir Anselmo una crítica de alguien que tiene la misma intención que él, que es, digamos, defender los dogmas de la teología cristiana y apuntalarlas con el arma de la razón y con la ayuda de la filosofía. Pero para Tomás de Aquino, Anselmo cometió el error de no que fuese una trampa, sino que no se dio cuenta, no cayó en la cuenta de que él en ningún momento había tenido en cuenta el plano real. Él se había mantenido en todo momento en el plano lógico. Tú partes de la mente al hacer una definición, propones una definición mentalmente, el mundo, el plano de los entes, el plano ontológico, que es el plano de la realidad. Anselmo no lo tiene en cuenta, él solamente se mueve en el plano lógico, parte de una definición, empieza a razonar, termina dentro de la mente, no ha salido en ningún momento del plano lógico, pero cuando te das cuenta, en el momento en que dice Dios existe, esa conclusión ya pertenece al plano ontológico. Es decir, que Anselmo ha dado un salto ilegítimo del plano lógico al plano ontológico. No puede ser que tú en ningún momento tengas en cuenta el mundo real, el mundo de los entes, te muevas simplemente en el plano de las definiciones, en el plano de los razonamientos, y desde ahí des el salto al mundo de los entes, al mundo de la existencia, sin ninguna justificación y sin ninguna legitimidad. Eso lo va a decir Santo Tomás para a continuación proponer él sus argumentaciones que sí son a posteriori, como él diría, porque no parten de ninguna definición, sino que parten de la observación del mundo real. Y a partir de dicha observación es cuando ya, teniendo en cuenta el plano de los entes, después se aplica el razonamiento lógico. Esto será cosa de otro día y de otro vídeo. De momento lo vamos a dejar aquí. Tampoco quiero sacar ninguna conclusión ni acerca del argumento del ontologismo de San Anselmo, ni acerca tampoco de la pretensión de la filosofía o de ciertas filosofías de demostrar racionalmente la existencia de Dios. Todo esto lo vamos a dejar para vídeos ulteriores y de momento lo vamos a quedar simplemente con saborear este argumento medieval que, más allá de lo que pueda convencer a uno o a otros, pues posiblemente a algunos les haga gracia y a otros no, pero que por lo menos, y yo creo que sí podemos acordar todos, que desde el punto de vista lógico pues resulta de un gran atractivo, ¿no? Y tiene hasta su propia estética. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y muy buenas noches a todos y todas.